Hola a todos. En esta primera semana de Duo Natines vamos a hablar sobre Cataluña. Para eso tenemos con nosotros al profesor de Historia, Jaume Aurell, medievalista, porque pensamos que para entender la situación actual, más allá de las opiniones, es mucho más importante tener una idea de todo el trasfondo histórico, de dónde viene todo esto y entenderlo bien y así realmente poder ser críticos. Entonces, si puede, por favor, hacernos una breve disertación histórica desde lo que son los orígenes medievales hasta la transición, aproximadamente. Muy bien. Bueno, pues los orígenes históricos de Cataluña están muy relacionados con el momento de la desintegración del Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano, la estructura política que se generó después de la unificación que habían hecho los romanos son los reinos germánicos, y a partir a su vez, de la desintegración de esos reinos germánicos empezaron a surgir unas nuevas entidades que obviamente no les podemos llamar ni naciones ni estados, sino pues lo que fueran en ese momento, pero sí que ya tenían un cierto sentido de entidad colectiva. Empezamos a tener los primeros textos en catalán en el siglo X, por tanto es el primer rastro que podemos tener de que hay una unidad, digamos, emocional, colectiva alrededor de una lengua, igual que podemos en la península detectar hacia el siglo X, XI, cómo se va distinguiendo pues el portugués, el gallego, el castellano, el catalán y el leonés y el aragonés, que quedarían un poco, desaparecieron ante el empuje precisamente, sobre todo del castellano, que también del portugués y el catalán, que hicieron de plancha también, ¿no? Bien. Pues nos situamos en el siglo X y XI, ahí vemos que hay como una primera entidad que sea emocional colectiva. Y bueno, entonces a partir del siglo también X-XI, en Cataluña la organización política que emerge son unos condados, que son diversas entidades políticas al frente de las cuales había un conde, y desde muy pronto todos empiezan a tener como una conciencia de que el conde de Barcelona es como el primus inter pares, ¿no? El primero entre ellos. O sea que de algún modo es verdad que no hay todavía unificación política de ningún tipo, pero también es cierto que todos son conscientes que al hablar la misma lengua y al tener la misma tradición, porque no he dicho que ese territorio estuvo mucho más bajo la influencia de los carolingios y del mundo a través de la marca hispánica, que era una frontera que los carolingios pusieron para defender precisamente de una defensa fronteriza. Y Castilla, lo que se va configurando también como Castilla, que proviene a su vez del antiguo León y del antiguo Asturias, esa franja más central de la península había estado siempre más bajo, o con el recuerdo más de los visigodos más que de los carolingios. Bueno, esto es una distinción interesante para saber que también se van separando, ¿no? Entonces, bueno, a partir del siglo XII, decía, esta unidad se fortalece un poco más, y lo que pasa aquí es que Cataluña siempre, o los condados de catalanes, que en este momento es de lo que hay que hablar, ¿no?, siempre habían aspirado lógicamente a ser un reino, que en ese momento siempre los territorios buscaban constituirse en reino, ¿no? Entonces, bueno, pues será una oportunidad histórica muy interesante a mediados del siglo XII, 1137, porque el rey de Aragón, que es Ramiro, decide irse a un monasterio a descansar ahí de todas sus ocupaciones políticas. Está mal. Y entonces pues dice, bueno, pues voy a casar a mi hija con alguien de cierta importancia. Y entonces el conde de Barcelona pues se interesa por el asunto y se casa con la hija del rey de Aragón. Cuando ellos mueren, su hijo, Alfonso, pasa a ser, lógicamente, conde de Barcelona y rey de Aragón. Y se empieza a constituir una nueva unidad política, se puede decir que es la Corona de Aragón, que al principio son Aragón y Cataluña, y que muy pronto, con la expansión, se unirán Valencia y Baleares. Y por tanto la Corona de Aragón funciona a modo de confederación, ¿no? Porque dentro de la Corona de Aragón está el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, los condados catalanes, el conde de Barcelona en primer lugar, y Baleares. A todo esto el rey continúa viviendo en Barcelona, porque claro, el conde de Barcelona, como deviene rey de la Corona de Aragón, dice, bueno, Barcelona tiene mucha más proyección mediterránea, exterior, y la Corona de Aragón empieza a tener un empuje muy fuerte, porque está muy bien equilibrada entre una riqueza agrícola y ganadera que le surge más del interior, y también de todo el empuje comercial de la costa, exacto, y la unión con Italia y todo esto. Bueno, entonces
Esta historia, podemos decir, pues cambia a partir del finales del siglo XV y al final de la Edad Media. Empezamos la Edad Moderna. Exactamente. Justo en los albores de la Edad Moderna se produce la unión de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y claro, su nieto, en este caso, Carlos V, ya es el que unifica las dos coronas. Y se empieza a hablar pues ya del Imperio Español, de la corona española. Portugal tiene una vida un poco separada, aunque Portugal habrá momentos en unos decenios durante Felipe II que está unido también a la antigua confederación de la corona de Aragón y de Castilla y de Navarra. No hay que olvidar que en 1512 se produce la anexión de Navarra. Bueno, y ese conjunto de reinos durante los siglos XVI y XVII bajo los Austrias funciona muy autónomamente. Por eso, entre comillas, la cuestión catalana no aparece, porque de algún modo las leyes siguen siendo las mismas, tal. Y esto se une, por cierto, a un cierto deterioro económico de Cataluña. Cataluña, que había tenido una gran expansión en la Edad Media, pues también cae en una cierta atonía, porque toda la actividad económica se va hacia el Atlántico y Castilla tiene una preponderancia mucho mayor. A mediados de la Edad Moderna hay un momento muy importante, que es cuando se produce la Guerra de Sucesión Española, con la muerte del último rey Borbón, Carlos IV. Se produce una transición, y entonces hay dos familias europeas que son las que buscan influir, que son los Borbones en Francia, que son muy centralistas, de ahí vendrá un poco el problema, y el archiduque de Austria, que es el que a favor de los que Cataluña opta, ¿no? Entonces el archiduque es derrotado y con ellos Cataluña, claro, por eso se celebra la fiesta del 11 de septiembre de 1114. Peculiarmente la Diada es una derrota. Y entonces sí que a partir de ahí empieza un momento un poco más difícil para Cataluña, porque realmente los Borbones proyectan una gran unificación de las leyes antiguas, de las unidades, autonomías políticas que había antes, y ahí sí que empieza a haber un problema, digamos. Cierto retroceso, ¿no? Eso es. Sí, se puede hablar de grado de autonomía y un cierto retroceso. En estos términos, sí. Tampoco es exagerado, porque en el siglo XVIII, pues las cosas más o menos, aunque el decreto de la nueva planta marca muchísimo, 1714, más o menos. Pero en el siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Ya nos situamos en el siglo XIX. El siglo XIX, España tiene su nacimiento como nación, después de las guerras napoleónicas. El concepto de nación es muy contemporáneo, no se puede hablar de naciones desde el punto de vista en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿no? El concepto de nación es un concepto, no podemos alargarnos, pero tiene ya connotaciones muy sentimentales también, emocionales, y es muy de la Edad Media, muy del siglo XIX. Entonces España empieza un proceso de nacionalización española, que lo llevan a cabo los liberales, aprovechando el tirón patriótico de haber tenido un enemigo común que nos ha unificado a todos, que es la invasión napoleónica, ¿no? Y entonces ya, yo diría en el tercer cuarto del siglo XIX, 1870, 1880, precisamente coincidiendo con el trienio liberal, un poco más como de crisis del propio liberalismo español, ¿no? También crisis de la económica muy fuerte, porque no se ha conseguido implantar la revolución industrial. También intento de una república, la primera república dentro del sexenio liberal. Todo esto hace pues que emerjan no solo los movimientos de nacionalismo catalán, sino también el nacionalismo, sobre todo vasco, ¿no? También hay otros periféricos, pero bueno, quizá no de tanta entidad, que también existen, ¿no? El gallego y el valenciano. Bien, esto genera ya el nacimiento de un nacionalismo catalán que se contrapone de algún modo al nacionalismo liberal español, ¿no? Y curiosamente, tanto el catalán como el vasco tienen esta base un poco conservadora, quizá en contraste o en contraposición con el liberalismo español, que es más progresista. Bueno, a partir de ahí pues ya empieza una historia muy dramática, ¿no? Porque desgraciadamente la restauración no acaba de funcionar. Se produce incluso el gran problema de la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, poco antes de la dictadura de Primo de Rivera se produce
el momento, desde mi punto de vista, de mayor autonomía política y sobre todo, desde mi punto de vista, que es lo que más me interesa a mí también, de mayor auge cultural, que es la Mancomunitat. Que hay personajes como Cambó, que es un personaje muy interesante en el diálogo España-Cataluña, porque siempre fue un hombre que creyó pues que España necesitaba de Cataluña y Cataluña de España, ¿no? Yo creo que eso es una idea muy muy recuperable, ¿no? Y después también gente como Eugeni Dors, gente como Prat de la Riba. Luego, un poquito antes se había producido el movimiento del modernismo, con el gran desarrollo también cultural. Bueno, es un momento, los años 10, 20 del siglo XX son, desde el punto de vista, muy magníficos, ¿no? Desde el punto de vista cultural y y también de emergencia un sentimiento, nacional común, ¿no? En Cataluña. Pero bueno, esto se va al traste con la dictadura de Primo de Rivera, que paradójicamente, a pesar de haber sido el capitán general de Cataluña, pues desde el primer momento demole toda la autonomía y tal. Bien, y entonces ya llega después la época de la Segunda República, que es, en ese sentido, no es muy sustancial en esta historia porque solo fueron 6 años. Es verdad que hay una declaración de independencia, pero rápidamente, en el 31, pero rápidamente sofocada en bien de los valores republicanos. Y luego la guerra civil, lógicamente el periodo franquista abole toda posibilidad de autonomía y tal. Pero bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Que a veces cuando más se intenta machacar o controlar o presionar una idea es cuando a lo mejor en oculto pero más fuerte sale. Entonces lógicamente en la transición se produce pues esta emergencia tan fuerte. Claro, ya llegando a la transición, ¿no? Y haciendo un comentario un poco final, yo creo que el problema en buena parte es que la Constitución española es de 1978, han pasado 40 años. Ninguna constitución española en estos 2 siglos que hemos tenido ha durado tanto. O sea, también, independientemente del debate de la independencia o no de Cataluña, yo creo que es hora de empezar a revisar algunas cosas que se asentaron muy fuerte en la transición, pero que ha pasado una generación y media de eso, ¿no? Que ya es tiempo para... Creo que ya habría tiempo como para repensar un poco todo y reflexionar sobre eso. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Aquí esta pequeña introducción histórica, esperemos que os haya servido para entender un poco todo mejor. Volveremos la semana que viene ya con el País Vasco. Gracias.